Bueno, las últimas acusaciones sobre la presunta violencia de Carabineros en el actuar, particularmente en las manifestaciones, vuelven a tomar fuerza. Y esto tras las protestas que conocimos esta semana y sobre todo aquellas que tienen que ver con el homenaje al brigadier en retiro y ex agente de la DINA, Miguel Krasnov. Se habla de un abuso probablemente de la autoridad y también de exceso, de uso excesivo de la fuerza. Queremos conversar sobre este tema, para eso nos acompaña Jorge Contese, él es director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y también editor general del anuario que hace todos los años esta universidad respecto de informes sobre derechos humanos 2011. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Jorge, voy a partir por lo siguiente. Leo acá en el Mercurio una carta que escribe el ex general director de Carabineros, Fernando Cordero, quien habla de ligereza respecto de las razones que se esgrimen para criticar el actuar policial, versus, dice él, la enorme tarea, la dura tarea que tienen que efectuar día a día los efectivos policiales para resguardar el orden. ¿Cómo recibes tú particularmente estas críticas que hace el ex director de Carabineros? Bueno, yo no creo que haya ligereza en las críticas que se están haciendo. Son críticas que se vienen virtiendo desde hace algunos años, que en 2011 se han hecho un poco más intensas producto de la mayor intensidad justamente de las movilizaciones. Pero el patrón de conductas de violencia policial que se ha observado existe. Cuando tú introducías la nota, la entrevista, tú decías la presunta violencia de Carabineros. No es presunta, está documentada. Lo hemos documentado nosotros en la Universidad Diego Portales, lo ha documentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington, celebró una sesión especial en octubre justamente para documentarse de estos hechos, con fotos, con videos, con testimonios, los cuales se han producido durante todo el año. Por lo tanto, decir que hay ligereza en estas críticas me parece a mí que no es acertado. Son críticas que están documentadas respecto de casos de violencia policial que en algunos episodios llegan a calificarse incluso como actos de tortura bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Por drástico y duro que suene esto, es lo que ha ocurrido en Chile, digamos, lo que está pasando en Chile. Jorge, pero vamos por parte, porque claro, por un lado, ¿no es cierto?, se critica el actuar policial, por otro lado, vemos al gobierno intentando generar mayores condenas o mayores procedimientos que terminen efectivamente en condena. Ha habido toda una crítica al proceder de los jueces de garantía, ahora de los fiscales. Se pretende también acortar, digamos, las prerrogativas que tienen los fiscales las primeras 48 horas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes han logrado determinar a ciencia cierta respecto de informes objetivos, me imagino, de las denuncias, de lo que se puede observar en la calle, lo que ocurre, digamos, en estas manifestaciones? ¿Cuál es el patrón que tú dirías que es común? Bueno, desde luego lo que ocurre es que hay un uso excesivo de la fuerza. Es decir, cuando las personas protestan, están haciendo uso de un ejercicio, digamos, de un derecho constitucional, como es la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociarse. Y por lo tanto, las limitaciones que el Estado impone allí deben ser muy estrictas. Eso quiere decir que Carabineros tiene que cumplir una labor que consiste en cautelar los derechos de los manifestantes pacíficos, protegerlos a ellos de los posibles actos de delincuencia que en Chile ocurren con ocasión de las manifestaciones. Hoy tenemos otra manifestación, vamos a ver qué es lo que sucede, pero es posible anticipar lo que va a suceder allí, ¿verdad? ¿Qué va a suceder de acuerdo a lo que tú has podido apreciar en los múltiples informes que han recibido? Lo que sucede allí son, primero, que Carabineros no logra diferenciar, digamos, separar a quienes cometen delitos propiamente tal, respecto de los manifestantes que no están cometiendo delitos. ¿Y es difícil quizás para ellos poder diferenciarlo? Bueno, para eso la policía, digamos, para eso Carabineros es una institución profesional y tienen recursos y tienen sistemas de inteligencia, digamos, no es un grupo de guardias que se juntan para proteger como ellos puedan, no, tienen sistemas de inteligencia, tienen sistemas de preparación profesional y por lo tanto uno tiene derecho a esperar que si uno se manifiesta públicamente, se va a resguardar el orden público, que incluye el resguardo de los derechos de quienes se está manifestando. Por lo tanto, llama la atención cuando se producen hechos de violencia, digamos, de los llamados encapuchados, ¿verdad? Y Carabineros no puede detenerlos o no puede aislarlos y por tanto se transforma todo esto en una situación de violencia más generalizada
que es el espacio fértil para que se produzcan los abusos. ¿Y por qué no puede Carabinero aislar entonces a los que cometen violencia, llámese a través de encapuchados o de otros grupos, respecto de aquellos que se manifiestan pacíficamente? ¿Por qué no? Hay un equívoco interesante, porque una cosa es poder aislar a los manifestantes de los delincuentes, por así decirlo, ¿no? Y otra cosa distinta, que la que uno escucha de parte de Carabineros o de personas de autoridades del gobierno, son los problemas para identificar a estos delincuentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice están encapuchados y por lo tanto lo que necesitamos para ello es endurecer las penas respecto de quienes actúan encapuchados. Pero el problema de la capucha, digamos, tiene que ver con las posibilidades de la eficacia en la investigación penal. Si yo necesito perseguir criminalmente a alguien y esa persona no la puede identificar, tengo un problema, naturalmente tengo un problema. Pero no tiene que ver con las posibilidades preventivas de resguardo del orden público y derechos de personas que se están manifestando. Por lo tanto, la pregunta que tú haces, que es muy legítima, habría que hacérsela evidentemente a la policía y a las autoridades políticas que se relacionan directamente con la policía, como el Ministerio del Interior. Ahora, Jorge, tú también has señalado, bueno, y está contenido en este libro que ustedes publicaron de Derechos Humanos de 2011, que se han detectado casos de tortura. O sea, abiertamente, hoy día en Carabineros, ¿se aplica la tortura en algunos detenidos? En algunos detenidos, sí. ¿Es una práctica avalada por personas que están por sobre el mando de aquellos que han aplicado estos actos? Cuando tú tienes una institución, digamos, donde se hace una denuncia por prácticas como estas, abuso, apremio ilegítimo, incluso actos de tortura, y esos actos que son evidentemente delictuales no son perseguidos, no son sancionados los responsables, entonces el manto de impunidad con el que se cubren estos actos genera responsabilidad. Y por lo tanto hay allí una omisión culpable de parte de quienes deben rendir cuenta de esto. Los hechos de tortura que se han documentado, que como digo fueron presentados a la Comisión Interamericana con relatos, como se hacen las investigaciones en derechos humanos, y que dan cuenta no de una práctica generalizada y extendida en todo Carabineros, jamás hemos dicho eso, no sería responsable, pero sí, al menos 100 casos durante el año 2011 en los cuales se repiten, digamos, los tipos de golpes, los tipos de patadas, lo que pasa al interior de los buses. Es muy buena la medida que Carabineros ha anunciado de instalar cámaras dentro de los buses para erradicar cualquier sospecha, digamos, de lo que ahí pueda ocurrir. ¿Por qué? ¿Porque en los buses se produce la mayor cantidad de abusos? Porque se han producido, digamos, se han hecho denuncias respecto de abusos allí que son francamente alarmantes. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, desde los golpes, escupos con la boca abierta, forzar a una persona, tapar a una persona con una polera, por ejemplo, y vertirle agua, eso se llama un submarino, digamos, mojado, que se sabe que eso es así. Golpes, desde luego, golpes entre varias personas, abusos sexuales, abusos, digamos, tocaciones sexuales, que son prácticas completamente ilegítimas bajo el derecho internacional y que mujeres han denunciado producto en el marco de sus detenciones. Entonces, no son pocos los casos y son de alguna manera reiterativos la manera como se producen estos. ¿Y qué le contestarías tú al el exdirector de Carabineros, Fernando Cordero, cuando dice que cuando ya pase todo esto, cuando pasen las manifestaciones estudiantiles, bueno, la comunidad tendrá que preguntarse en el fondo si quiere seguir cuestionando estos procedimientos? Él obviamente no, me imagino que no está de acuerdo con lo que hemos estado conversando, no creo que él avale, por supuesto, la violencia innecesaria y la tortura, pero que evidentemente él dice la sociedad tiene que revisar estas críticas que se le hacen por la labor de resguardo del orden público que realiza Carabineros. ¿Por qué? Es que eso es lo que quiero saber, ¿qué te parece? Porque, digamos, es una petición de principio esto, porque él nos pide que la sociedad reevaluemos las críticas que nosotros hemos vertido como sociedad. Bueno, pero esas críticas no se originan, digamos, no provienen de una cuestión mística, esotérica, sino que tienen un asidero en cuestiones que han ocurrido durante el año y que la gente ha visto. Cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, en el marco del conflicto en la Araucanía, que sin la cercanía que producen las movilizaciones en la región metropolitana, mucha gente las desestimaba como, no, esto no puede ser, no es cierto que Carabineros haga esto en la Araucanía, no es cierto que haga a los niños este tipo de amenazas, pero cuando uno ve eso, o cuando mucha gente lo vive, producto de las movilizaciones en 2011, parece que es hora de empezar a dar crédito, y por lo tanto, cuando se dice, mire, Carabineros es una de las instituciones más prestigiosas en Chile, y se ha perdido esa credibilidad, se ha perdido en buena medida esa confianza, eso no es gratuito, es un costo que Carabineros está hoy día soportando
producto de los casos de abusos que han sido documentados, que aparecen cada semana cuando hay una marcha. La gente está filmando esto, está documentándose abusos que hasta hace un tiempo estaban completamente en la penumbra. Por lo tanto, uno le puede pedir a la gente que revalúe críticas como si esas críticas provinieran, digamos, del más allá, ¿no? Esas son críticas que están fundadas en hechos reales. Bien, Jorge, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Queremos agradecer acá el que hayas compartido tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. A ustedes.